voy a pasar algunas informaciones relacionadas con la actuación de un profesional de ingeniería mecánico-eléctrica en la industria del petróleo y gas natural. Les agradezco mucho de antemano por el tiempo que puedan prestar esta presentación. Bien, hace algún tiempo estuve también pensando en algunas cosas relacionadas que me imagino con muchos de ustedes están pensando en aquel momento. Mis preguntas en aquel casi 30 años atrás, un poco más, era qué carrera elegir, dónde debería estudiar, en qué universidad y si esta universidad era mejor para lo que yo estaba necesitando. Adicionalmente, me hacía algunas preguntas relacionadas con el futuro de la carrera que yo iba a decidir, si esta carrera me iba a dar una oferta laboral futura o no. También tenía preguntas relacionadas con económicas, obviamente, con las características de salario que iba a tener, si me va a permitir vivir con aquel salario, considerando que obviamente podría haber elegido una carrera con demanda laboral. También tenía algunas preguntas relacionadas con dónde voy a trabajar, en qué ciudades encontraré trabajo, y también en aquel momento pensaba si estas oportunidades que podía tener, oportunidades laborales, se podían dar en algún otro país, dada la característica y elección que había tenido de mi carrera a estudiar. Esto es bastante importante para las personas y alumnos que quieren ingresar a una determinada facultad y decidir qué es lo que se puede hacer. Mediante esta presentación yo voy a intentar pasar un poco de lo que he vivido durante mi carrera profesional y cómo he podido de alguna forma compaginar y usar todos los conocimientos que recibí habiendo cursado la ingeniería mecánico-eléctrica dentro de las empresas y mercado laboral en el cual me he desempeñado. Bueno, un poco sobre mi formación académica. Estudié en un colegio nacional en la ciudad de Chiclayo. Me apasioné mucho por la música. Soy un frustrado de la música porque no le he conseguido continuar, pero bueno. Posteriormente estudié en la Universidad de Piura, estudié ingeniería mecánico-eléctrica y posteriormente, ya teniendo algunos años de experiencia en el mercado, decidí hacer un programa de formación directiva en el PAD de la unidad de la Universidad de Piura. Básicamente, como estaba a cargo de algunas personas durante mi experiencia laboral, necesitaba tener algunos conocimientos y competencias de dirección que eran necesarios en aquel momento para poder crecer dentro de la empresa que trabajaba. Posteriormente, cuando emigré de Perú y fui a vivir a Brasil por cuestiones de trabajo, hice un MBA, que es básicamente una posgraduación en Administración de Negocios en una universidad que se llama IBM, que es el Instituto Brasileño de Mercadotecnia, bastante eh, importante en el Brasil, y posteriormente hice algunas posgraduaciones en la Fundación de Tulio Vargas y en la Universidad Federal Fluminense, asociados a gestión de proyectos y marketing empresarial. Y finalmente, hace poco he hecho una maestría en gobierno de organizaciones en el PAD de la Universidad de Piura también. Un poco para mostrarles qué es lo que conseguí con la carrera que seguí como ingeniero mecánico eléctrico durante mi trayectoria profesional. Aún estando en la Universidad de Piura en el año 1992 a 1993, entiendo que fue ya una experiencia profesional laboral, porque dentro de la universidad tuve la oportunidad de ser jefe de prácticas y también profesor del centro preuniversitario que en aquel tiempo existía. A través de la universidad también conseguí ser becario o practicante preprofesional de Petroperú. Estuve practicando en Talara, en la industria de exploración y producción. Posteriormente, justo estando trabajando en exploración y producción en Talara, una empresa americana me contactó y me ofreció un puesto para trabajar como ingeniero de ventas en la zona norte, zona que conocía bastante por la formación en Piura y también por haber estado como becario en Petroperú. Y fue una de las oportunidades que en aquel momento, producto de la formación que tenía y de los proyectos que había realizado ya estando en la universidad y que había comenzado a trabajar durante mi etapa como becario en Petroperú, hubieron algunas empresas interesadas en lo que estaba haciendo, que básicamente era automatización de procesos. Y conseguí en aquel momento 3 oportunidades de trabajo, siendo que una de ellas fue la que elegí,
y me fui a trabajar con el representante de Emerson en Perú. Trabajé como ingeniero de ventas durante algún tiempo y posteriormente llegué a ser gerente de servicios para el Perú del representante de Emerson. Posteriormente, y justamente asociado también al trabajo que estaba realizando, personal de Estados Unidos llegó a auditarnos el trabajo que hacíamos en Perú, notó el trabajo que estábamos realizando y también nos ofrecieron, bueno, me ofrecieron a mí y a un compañero una oportunidad de trabajar en Venezuela para poder hacer algo que era diferente en aquel momento, que era una profesión que no sabíamos que existía, que era ingeniero de medición. Actualmente en el Perú tampoco existen ahora ingenieros de medición, pero es una profesión bastante demandada principalmente en los mercados europeos y en el mercado brasilero, el de Estados Unidos también. Y me ofrecieron trabajar como ingeniero de medición. Yo acepté, fui a Venezuela, trabajé en algunos proyectos en Venezuela y terminé siendo consultor de medición, algo que era un poquito diferente entre comillas, a mi formación, pero que realmente, dada la formación que tenía en ingeniero mecánico eléctrico, como ingeniero mecánico eléctrico me permitía realizar sin problema ningún todas las actividades que me demandaban como consultor de medición. Después de estar en Venezuela, me ofrecieron hacer un poco de trabajo comercial y prospección de negocios en el Brasil y fui para el Brasil para trabajar como gerente de nuevos negocios. Gracias a Dios, las cosas dieron bastante buen resultado en el Brasil y conseguimos proyectos bastante grandes en el área de medición, básicamente asociado a exploración y producción offshore, entiéndase plataformas de producción de petróleo y gas natural en el mar, y terminé trabajando como gerente de proyectos de medición durante algún tiempo con Medco en el Brasil. Ya en aquel momento, Emerson había comprado a esta empresa Medco y terminé nuevamente trabajando para Emerson Process Management, una empresa americana, eh, eh, por haber sido comprados por esta misma, ¿no? En el 2008, ya habiendo llevado algunos cursos asociados a gestión de negocios y teniendo, digamos, aquella pulguita en el oído que me decía, bueno, hay que emprender, hay que hacer alguna cosa diferente, decidimos con un socio inglés fundar la empresa Focus en el Brasil y a partir de ese momento comenzamos a trabajar ideas relacionadas a lo que nosotros habíamos trabajado en la industria de petróleo y gas natural, pero también algunas ideas nuevas que cuando trabajas para un corporativo grande son difíciles de realizar. Entonces esto nos dio mayor libertad para poder realizar cosas que pensamos que la industria necesitaba, pero también para satisfacer una necesidad profesional y personal de tener una empresa y emprender y salir hacia adelante. Y bueno, desde el 2008 vengo dirigiendo la empresa Focus, he trabajado como el líder de consultoría y ahora manejo como director de operaciones eh, todas las actividades que en tres sedes, dos en Latinoamérica y tres en Latinoamérica y una en Estados Unidos, ejercemos durante estos últimos años. Ahora, antes de entrar un poco a lo que, a lo que he hecho en relación como ingeniero mecánico eléctrico en la industria de petróleo y gas natural, básicamente me quiero enfocar en unas cosas importantes que creo que durante este periodo de mi trayectoria profesional han sido importantes. Primero, ingeniería mecánico eléctrica es una profesión que te permite una flexibilidad para los cambios tecnológicos que vienen o que existieron en el momento en que yo decidí ir para ingeniería mecánico-eléctrica. En aquel momento estaba el boom de la automatización. Nosotros como ingenieros mecánico-eléctricos nos subimos a ese tren y dada nuestra formación nos fue bastante bien como ingenieros de automatización o como ingenieros de control de procesos. Entendíamos muy bien, entonces nos adaptamos fácilmente. Entonces, la carrera de ingeniería mecánico-eléctrica posee una característica muy importante que es la flexibilidad dada su currícula y malla de cursos que permite rápidamente adaptarse a los cambios tecnológicos. Segundo, es una profesión que te permite, como lo van a ver en mis slides posteriores, es una carrera que te permite un trabajo o tener oportunidades de trabajo internacionales. Es decir, es una carrera que para cualquier egresado de ingeniería mecánico-eléctrica le permite tener oportunidades en diferentes países. En el caso mío, que me profundicé en la parte de petróleo y gas natural, pues he tenido he realizado algunos proyectos alrededor del mundo y básicamente mi formación ha permitido que en todos estos proyectos no tenga ningún problema en ejercer mi profesión a nivel internacional. Es más,
he realizado muchos más proyectos a nivel internacional que en el Perú, aunque en el Perú también he trabajado varios proyectos en la parte de hidrocarburos y en la parte de minería, pero los proyectos más grandes que he realizado han estado relacionados con proyectos internacionales. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas importantes con la carrera de ingeniería mecánico-eléctrica. Tiene una característica de flexibilidad tecnológica, quiere decir te adaptas, te reentrenas fácilmente. Y segundo, es fácil de inserirse en oportunidades laborales internacionales, con lo cual abre mucho eh, las oportunidades en un mundo globalizado como lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo la ingeniería mecánico-eléctrica, en mi caso, como profesional, ha realizado algunos proyectos. Este es un proyecto, ejemplo que he colocado que realicé en Venezuela mucho tiempo atrás. Básicamente he colocado algunos números para comparar el tamaño de los proyectos en los cuales estamos involucrados los ingenieros mecánicos eléctricos. Bueno, en el Perú hoy producimos 40.000 barriles por día. Este proyecto que realizamos en Venezuela mucho tiempo atrás, básicamente eran dos pedazos de campo de producción que producían aproximadamente 190.000 barriles, es decir, casi 5 veces la producción o 4 veces la producción de todo el país que en Perú teníamos, bueno, y en aquel tiempo producíamos solamente 30.000. Nosotros trabajamos con clientes internacionales, fue un consorcio de PDVSA, Chevron, Texaco y Philips, 3 empresas norteamericanas, y realizamos trabajos diversos. Como ingeniero mecánico eléctrico en mi background en automatización y control, pudimos hacer instalación y comisionamiento y puesta en marcha de todas las tecnologías que en aquel momento eran el boom, medición multifásica para campos petroleros. No existía esa medición. ¿Y qué era la medición multifásica? Básicamente, un medidor que pueda medir tanto gas como líquidos. Estas son las fronteras tecnológicas que hasta ahora se están desarrollando en el mundo y que en aquel momento Venezuela estaba intentando colocar. Entonces nosotros, con nuestros conocimientos, conseguimos poder ejecutar este proyecto sin problema ninguno. Trabajamos en las especificaciones funcionales de los sistemas de medición para hidrocarburos y todas las plantas de tratamiento de crudo pesado que en aquel momento demandaba la industria venezolana. También hicimos operación asistida de todo, es decir, operamos la planta desde el punto de vista de medición para que esto dé resultado de acuerdo a lo que requerían el consorcio de empresas americanas. Hubieron varias disciplinas involucradas y todas estas disciplinas, si uno las comienza a ver, que son instrumentación de campo, control, automatización, mecánica y fluidos, termodinámica, básicamente es la base de formación de un ingeniero mecánico eléctrico. Este proyecto fue importante porque realmente la tecnología que se aplicó en aquel momento era tecnología de punta, hasta ahora lo es, y por otro lado, también lo que teníamos es un proyecto que involucraba una reducción de costos abismales asociado a la tecnología que habíamos colocado en aquel momento. Un suceso para aquel momento en Venezuela. También como ingeniero mecánico eléctrico estuve involucrado en un proyecto que fue bastante ambicioso en el Ecuador, que fue la automatización de todo el sistema de bombeo del oleoducto que ellos tienen, se llama el SOTE, SOTE 2 específicamente. Básicamente la capacidad que tiene Ecuador o que tenía Ecuador en aquel momento del proyecto era 300.000 barriles por día. Si lo comparamos con lo que tenemos nosotros en el oleoducto norperuano, es aproximadamente 100.000 o 120.000. Entonces, una capacidad bastante grande la que en aquel momento tenía Ecuador para transporte. Y nosotros estuvimos encargados de hacer toda la automatización de las 6 estaciones de bombeo a lo largo de todo el gasoducto, a lo largo de la extensión del territorio ecuatoriano, desde la frontera con Colombia hasta Esmeralda en el litoral ecuatoriano. Un proyecto bastante interesante donde también tecnológicamente fue la primera vez que se instalaron sistemas de control distribuido en ambiente petrolero en el Ecuador. Sistemas de control distribuido con comunicaciones en protocolos de comunicación Fieldbus, que en aquel momento no se utilizaban en América Latina, fue tecnológicamente bastante desafiante, pero nuevamente la formación como ingeniero mecánico eléctrico me permitió, y a otros que también trabajaban junto con nosotros, nos permitió afrontar este proyecto sin problema ninguno. Entonces, la adaptabilidad de un ingeniero mecánico eléctrico a un nivel de tecnología que aquel momento era nuevo, realmente fue bastante fácil. Nosotros hicimos toda esta instalación del sistema de control distribuido en un proyecto que era vital para el país de Ecuador, producto del aumento de producción que tenían en aquel momento. Una cosa importante, en el proyecto anterior y en el proyecto que estoy mencionando en Ecuador,
una característica importante. En América Latina no existían gente capacitada para poder afrontar estos proyectos. Por eso es que yo era parte de ese grupo. Ya en el proyecto del Ecuador tuvimos que traer personal de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, para poder afrontar este proyecto. 150 ingenieros trabajando para poder automatizar el gasoducto, el oleoducto en Ecuador. Posteriormente, cuando fui para en el Brasil hicimos un proyecto que también es un proyecto bastante grande. En relación a producción de petróleo, es aproximadamente 410.000 barriles por día, bastante grande. El cliente fue Petrobras y básicamente este es uno de los proyectos que más desafío nos dio desde el punto de vista tecnológico. Brasil estaba explorando petróleo y gas natural en capas, en láminas de agua de aproximadamente 2 kilómetros, 2.000 hasta 3.000 metros. Es decir, en el Brasil se explora petróleo y gas natural haciendo de pozos que están en el lecho marino y hacia la capa de agua. La lámina de agua son aproximadamente 3 kilómetros. Hoy la tecnología nos lleva hasta 4,5 kilómetros para poder explorar el lecho marino. Esto involucró mucho desarrollo tecnológico para el Brasil, muchas nuevas tecnologías de medición, mucho retrofit y revamping de plataformas para poder adecuarse a lo que estaba sucediendo, altas presiones, flujos demasiados altos, viscosidades extremas de petróleo que se estaba explorando en aquel momento, y nosotros tuvimos la responsabilidad de hacer retrofit de 10 plataformas offshore. Solo para que tengan una idea de una plataforma offshore es la refinería de Talar encima de un barco, considerando que también un barco produce más o procesa más que la refinería de Talara. Entonces nosotros fuimos responsables del retrofit de los sistemas de medición y los sistemas de control asociados a los sistemas de medición de 10 plataformas que en aquel momento producían 410.000 barriles por día de petróleo. Este fue un proyecto bastante grande. Después tuvimos que hacer la gestión total de la operación de estos sistemas de medición y nuevamente, para ejecutar este proyecto necesitamos aproximadamente 45 a 50 entre técnicos e ingenieros de medición, entre comillas, personal que no encontrábamos en el Brasil. Tuvimos que entrenar personal brasilero y tuvimos que nuevamente tomar algunos amigos profesionales que estaban en el Perú, que estaban en Venezuela, para llevarlos a trabajar a este nuevo proyecto. Entonces la demanda fue bastante grande en aquel momento y hasta ahora se mantiene una demanda extrema en relación a ingenieros que conozcan mucho de procesos, que conozcan de automatización y de nuevas tecnologías. Y en eso se encaja totalmente la formación de un ingeniero mecánico eléctrico. Un último proyecto que hemos hecho ahora, perdón, estos son los equipos que instalábamos en aquel momento y algunas características de salas de control donde controlábamos toda la producción asociada a estos navíos de exploración y producción que se tienen en el Brasil. Un último proyecto, que esto lo acabamos de realizar unos 3 años atrás, 2 años y medio atrás, estaba relacionado con un proyecto de una empresa que se llama PetroRio, también en el Brasil. Esta empresa produce aproximadamente 77.000 barriles por día de petróleo y nosotros ahora ya no hemos hecho lo que hacíamos antes. Básicamente nuestra empresa, producto de la demanda y la mudanza tecnológica del mercado, nosotros nos convertimos de ser una empresa de consultoría, de automatización e instalación en campos petroleros, nos convertimos en una empresa que vende más sistemas de información, entiéndase software. Reemplazamos todo eso con todo el conocimiento a software que permite hacer lo mismo. Y para esto, por ejemplo, en este cliente nosotros hemos instalado todos estos sistemas que permiten la captura de todos los datos de medición existentes en 3 plataformas y hace análisis de todas las informaciones para poder reportar todos los volúmenes producidos al gobierno directamente, con los cuales a partir de estos volúmenes se pueden determinar las regalías, royalties y pagos que tienen que hacer estas empresas, así como la mejora de producción de esta empresa específicamente. Aquí nosotros ya hemos aplicado tecnologías de punta asociadas a algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, para poder determinar fallos en las operaciones de las instalaciones petroleras y también para poder reducir la carga de personal que es embarcado en estas plataformas. Hemos aplicado algunos desarrollos asociados a modelos de lenguaje extenso, LLM, que básicamente lo que intenta es hacer ingenieros digitales, entiendas ingenieros digitales como aquellos
aquella tecnología que te puede responder como un ingeniero sin necesidad, 24/7 al día, sin necesidad de descanso. Entonces, hemos trabajado ya en nuevas tecnologías y nuevamente nos ha permitido de alguna forma adaptarnos a las nuevas tecnologías y fácilmente, dada nuestra formación, hemos podido tomar esas nuevas tecnologías y comercialmente y técnicamente poder proveer para el cliente, para nuestros clientes una buena respuesta y solución. Como le mencioné anteriormente, acá ha habido bastante tecnología, no solamente asociada a lo que ahora se ve como inteligencia artificial para detección de fallas, sino también a todo lo que es comunicaciones, protocolos de comunicación para poder enlazar todo lo que estaba en el mar con tierra, que ha sido también uno de los desafíos que hemos tenido. Este último proyecto, y esto es una cosa de lo cual yo me siento bastante orgulloso, este proyecto ahora lo controla, lo lleva, lo monitorea, después de haber hecho esto, porque el cliente nos ha requerido que sigamos dentro de, digamos, de la operación, lo realizan estas personas. Bueno, aquí está ingenieros mecánicos eléctricos egresados de la Universidad de Piura. Bueno, no todos ellos, ahí hay un infiltrado de ingeniería industrial de la Universidad de Piura también, que ahora trabajan soportando toda la operación de estos clientes brasileros, principalmente de este último cliente brasilero, directamente y remotamente. Algunas veces hay que ir al Brasil para hacer algunas cosas, pero todo nuestro equipo, y del cual mencioné anteriormente, me siento bastante orgulloso, es piuranos, que se formaron en la Universidad de Piura y que tienen amplios conocimientos en ingeniería de mecánico eléctrica, que justamente nos han permitido poder evolucionar hacia donde estamos queriendo evolucionar como empresa. Entonces, nuestra formación y el poder adoptar nuevas tecnologías como la que hemos hecho en diferentes proyectos nos ha permitido realmente estar posicionados a nivel de mercado bastante bien. Y esto gracias a nuestra formación. Eso básicamente era para poder mostrarles qué tan flexible la formación de ingeniero mecánico eléctrica se puede dar y cómo es que las tecnologías se adaptan rápidamente cuando la formación que recibimos es coherente con las nuevas tecnologías. Y por otro lado, la característica de internacionalidad que pueda tener un egresado de la Universidad de Piura de Ingeniería Mecánico Eléctrica para poder tocar proyectos que existen en otros países sin problema ninguno. Es decir, tenemos forma de inserirnos en el mercado laboral internacional sin problema ninguno. Un punto importante que anteriormente había mencionado o una de las preguntas que habían salido al inicio era justamente a dónde tengo que estudiar y por qué tengo que estudiar esa carrera. Una de las cosas importantes a determinar justamente cuando uno elige una carrera o se decide por estudiar alguna cosa es dónde lo tiene que hacer. Y básicamente hoy, después de 30 y tantos años de experiencia en la industria, he dado cuenta que los profesionales importa de dónde se forman, pero importa principalmente qué es lo que hacen con sus conocimientos. Y para esto hay un último slide que quiero mencionar que me parece muy importante en la formación de todo ingeniero, que es la siguiente. Nosotros cuando vamos a la universidad, lo que hemos recibido de la Universidad de Piura, en mi caso, y algunos de nuestros colegas, es competencias técnicas que básicamente han sido conocimientos e inteligencia, cómo hacer las cosas. Esto en el mercado se encuentra muy fácilmente. Lo difícil, y que a nosotros, hoy como empresarios, es difícil encontrar en la industria o encontrar en el mercado, es no solamente personas que sepan hacer cosas, sino personas que también tengan una formación personal y virtudes que permita saber por qué hace las cosas, para qué hace las cosas y para quiénes hace las cosas. Y esto se denomina propósito. Es decir, no solamente necesitas tener competencias técnicas, sino una formación personal llena de virtudes que te permite tener un propósito. ¿Y básicamente para qué? Nuestra empresa tiene una metodología bastante simple. Bueno, nosotros hacemos cosas con un propósito bastante definido. Y no es un propósito definido asociado al éxito o suceso de nuestra vida profesional, sino de nuestra vida personal, lo cual nos lleva a la felicidad. Entonces, básicamente lo que intentamos dentro de la empresa, producto de nuestra formación, es no solamente priorizar el conocimiento técnico que tenemos, sino también el por qué y el para qué, el propósito de toda ejecución de una actividad profesional, pero principalmente de los ingenieros que en algún momento piensan que básicamente es
construir cosas, reparar cosas o dar mantenimiento a cosas. No. Tiene que tener un propósito y a partir de esto creamos una sociedad un poco diferente, una sociedad donde el bien común pueda estar completamente satisfecho, no solamente el material y el intelectual, sino el moral. Entonces, básicamente, y con esto concluyo, creo que la Facultad de Ingeniería Mecánico-Eléctrica de la Universidad de Piura puede proveer todos los conocimientos técnicos que cualquier empresa necesite, tanto en Perú como a nivel internacional, pero tiene un plus, tiene algo adicional, tiene una formación personal con propósito que permite que justamente, en el caso de empresas como la nuestra, nos permita llegar a lugares donde sin aquel propósito y sin esa ansia de poder, por ese propósito, estudiar más, trabajar un poco más o darle al cliente lo que realmente él está necesitando, no podríamos haberlo logrado. Entonces, yo los invito a conocer un poco más sobre lo que significa la ingeniería mecánico-eléctrica y la formación que la Universidad de Piura ofrece para todos ustedes y de esa forma puedan tomar una buena decisión, así como la que creo que yo tomé al inicio de mi formación algún tiempo atrás. Dicho esto, agradezco mucho por el tiempo, bueno, y la rapidez también con la que he pasado estas pequeñas informaciones y espero que hagan la mejor elección de sus vidas porque creo que es súper importante el saber lo que vas a hacer como propósito de tu vida, lo cual incluye la elección de una carrera profesional y la finalización de una carrera profesional con propósito. Muchas gracias y que tengan unas excelentes presentaciones y, y visiten la universidad para ver qué es lo que se puede ofrecer a través de la universidad. Muchas gracias.